Empieza a multiplicar tus ventas escribiendo textos persuasivos con el podcast La magia de las palabras. Soy Eva García, soy copywriter y estoy deseando compartir contigo las mejores técnicas de copy para escribir textos que vendan. Hola, me gustaría darte las gracias por estar al otro lado escuchando este primer episodio del podcast La magia de las palabras. Es para mí un placer que hayas decidido pasar este ratito aquí conmigo y me gustaría invitarte a que nos veamos cada miércoles aquí, en este mismo sitio, a esta misma hora, para hablar sobre copywriting. Este es un lugar en el que me vas a escuchar hablar sobre cómo escribir para vender, sobre cómo llevar a tu cliente a hacer lo que tú quieras usando técnicas de persuasión, en el que voy a intentar demostrarte que es posible aprender a convencer. Vamos a hablar sobre técnicas de venta y vamos a hablar sobre cómo convertir un cliente que ya tienes en un cliente fiel que además de repetir la compra, te recomiende. Interesante, ¿verdad? Pues antes de empezar, me gustaría definir contigo qué es el copywriting. Seguro que has escuchado en más de una ocasión la palabra, la has leído en redes, te lo han comentado y de hecho si has aterrizado aquí, en este canal, es porque o bien me conoces a través de Instagram o bien has trabajado conmigo o trabajaste en el pasado o estabas buscando información de copy. Entonces, ¿qué es el copywriting? El copywriting es la habilidad para escribir textos de forma persuasiva que hagan que tu lector realice una acción en particular. Tan sencillo y tan complicado como eso. El copywriter es como si dijéramos, permitirme la metáfora, el que o la que va dejando las miguitas de pan en el camino para guiar a un lector del punto A al punto B, siendo el punto A entrar en tu página web, acceder a tu blog, a tu Facebook, a tu Instagram, a un podcast, a un YouTube, y el punto B, la acción que tú quieres que tu cliente o futuro cliente realice, ya sea descargar un contenido, comprar, entrar en tu tienda, asistir a un evento, cualquier cosa que tú quieras que tu cliente o futuro cliente haga, tiene que tener detrás un trabajo de copy muy bien hecho. A mí me gusta, personalmente, decir que los copies somos vendedores en las sombras o vendedores ninja. Esto es mi lado friki, que no puedo remediarlo, pero lo tengo. Y me encanta pensar que somos como Batman. Que, en fin, no vamos a aparecer por la noche en una esquina, eso es verdad, ni se nos llama con una lámpara gigante con forma de murciélago, pero sí que tiene un cierto punto de realidad, porque nosotros vendemos sin que parezca que queremos vender. Decía un directivo de Telefónica hace unos años que el mejor vendedor no es el que vende, el mejor vendedor es al que le compran. Y en cierto modo, en esto se basa el copywriting. En poner la base, en extender la alfombra roja para que tu cliente o futuro cliente camine hacia donde tú quieres que vaya. Y que además lo haga pensando que es una idea genial que ha tenido. Avanzar por ese camino. No va a entender por qué, pero va a avanzar por ese camino y va a terminar realizando la acción que tú quieres. Y por supuesto, sobra decir que un gran poder implica una gran responsabilidad, así que, por favor, utiliza las técnicas de persuasión siempre para vender y para hacer el bien, nunca para hacer el mal. Después de esto, me gustaría compartir contigo qué es lo que me llevó a mí, en particular, a hacerme copywriter. Yo siempre me he dedicado a vender. De hecho, vendo desde que tenía aproximadamente 6, 7 años. No voy a ponerme a contar batallitas porque me hace sentir mucho más vieja, pero es cierto que desde bien pequeña
he utilizado técnicas de persuasión y he vendido. Y una vez que empecé a tener que buscar trabajo, empecé a orientarme hacia ser comercial y hacia vender. He trabajado con empresas muy importantes, he aprendido muchísimo y a día de hoy, por supuesto, además de lo que he aprendido de copy, utilizo muchas de las técnicas de venta que he ido aprendiendo a lo largo de mis 15 o 16 años de experiencia como comercial. Lo que me llevó a decidirme por el copy fue empezar a darme cuenta de que me habían vendido un curso. Seguro que te ha pasado que de repente dices, ¿qué ha sucedido? Yo soy comercial y me acaban de vender algo y no me he dado cuenta. ¿Pero en qué momento has bajado las defensas? Me vendieron un curso, pero es cierto que el curso era un curso buenísimo, con lo cual no me arrepiento de haberlo hecho. Pero por un momento, cuando me di cuenta, me sentí ultrajada. Dije, ¿pero cómo es posible? Yo no iba buscando esto ahora mismo. No pensaba hacer esto. Y empecé a investigar, y empecé a ver, y empecé a darle vueltas. Y lo entendí. Cuando hice el curso lo entendí. Entendí que lo que me había pasado había sido que me habían hecho la del cazador cazado. Y empecé a investigar sobre el tema y me di cuenta de que esta profesión estaba hecha para mí. Yo, además de vender, me he dedicado a escribir desde aproximadamente los 11, 12 años. Empecé a escribir narrativa, a escribir poesía. Quería ser periodista. De hecho, incluso cuando era muy pequeña decía que quería ser crítica literaria. Tócate las narices. Y de alguna manera en el copy he encontrado la fusión de mis dos pasiones, escribir y vender. Y básicamente son esos los motivos por los que empecé a aprender, a investigar y a leer como una loca sobre copywriting. Y todo eso que he conseguido recopilar y que he conseguido aprender es lo que pretendo compartir contigo a partir de hoy, que es el primer día y que de hecho ya no me voy a enrollar más hablando sobre mí, pero te emplazo a que volvamos a encontrarnos aquí el miércoles que viene para hablar sobre otros temas. De hecho, concretamente, el miércoles que viene vamos a hablar sobre el cliente ideal. Un punto crítico a la hora de poder realizar un texto que realmente venda y que espero que te guste mucho, por supuesto. Así que nada, mil gracias por haber estado ahí este rato y si te ha gustado y te apetece, hablamos sobre cliente ideal el miércoles que viene. Un abrazo muy fuerte.